que la ecografía. Aquí podemos ver esta imagen fue sacada del CTO y redacta aquí desde la fecha de última regla. Aquí hago un paréntesis, orina a partir de fecha de última regla de menstruación es quinta semana, ¿sí? Aquí ¿Saben qué? Yo tengo... estás en el dibujo, ¿verdad? Ajá, en el dibujo. Ok, va. Aquí como podemos ver, a partir de la tercera semana de implantación, en sangre es la presencia de la hormona coriónica, a partir de la quinta se hace esta determinación. Y en la parte de la sexta semana de gestación encontramos el latido cardíaco. Importante, la visita inicial de estos estudios se hace desde el primer momento en que la paciente ya llega con signos de resolución, probabilidad, y nosotros con una buena anamnesis vamos a realizar estos estudios. De igual manera, pues con todo esto vamos a abarcar, ¿sí? Y sucede en el primer trimestre menor a 3 semanas de gestación. Posteriormente ya vendrán otras características en cuanto al estudio y control prenatal que mis compañeros se mencionarán en su siguiente exposición. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en el estudio ecográfico, importante separado por trimestres. En el primero lo que hay que identificar es el número de embriones, el diagnóstico de cigosidad, cuántos si hay embarazo general, si no hay embarazo gemelar, identificación del latido cardíaco, translucencia local importante para las aneuploidías extensas hacia el futuro, medidas de observación morfológicas embrionales, bienes, buena implantación, la identificación patológica uterina, principalmente porque luego a raíz de esto encontramos de miomas, ¿de acuerdo? Entonces, casi lo importante que hay que ver esto es que no se encuentre mucho acerca de la submucosa, que mencionaremos más adelante, segundo trimestre, diagnóstico de anomalías estructurales, marcadores, cromosopatías, importante para determinar de genéticos. Y si no se ha realizado una ecografía en el primer trimestre, hay que meter todo, incluidos los objetivos del primer trimestre, ¿sale? Y en tercer trimestre es identificar bien la habitabilidad, los movimientos, que no haya anomalías en miembros superiores e inferiores, el cráneo, diagnóstico de volumen de líquido amniótico y estudios de flujos umbilicales, ¿sale? La siguiente, Mario, por favor. Y ahora, en esto, los hallazgos por trimestre, que hay que identificar en el momento de que llegan luego con sus, aparte que nosotros van a llegar con sus ultrasonidos, abajo ya va a venir la descripción, sí, pero pues las imágenes igual no está de más nosotros valorar. ¿Qué encontramos en el primer trimestre? La presencia del saco vitelino, principal importancia de esto, porque podemos encontrar el saco gestacional, pero sin saco vitelino, ¿de acuerdo? Entonces, encontramos también el polo fetal a partir de la quinta o sexta semana, la actividad cardíaca sexta, la mención longitudinal cráneo caudal, a partir de la octava tercera semana de gestación, pero a ver, aquí te quiero detener un poco. ¿Polo fetal a las 5 o 6 semanas de gestación? Bueno, ahí menciona pues la altura de la parte de la cauda con la parte caudal, entonces está mal redactado. Lo que tienes que valorar es la longitud cefalocaudal, que es la medición que vas a hacer a partir de esas semanas, ¿de acuerdo? Para que no se queden, si no, no tienes un... Sí, pues, creo. ¿Ya me escuchas nuevamente? Ya. Te decía que la cabeza es muy pequeña, entonces realmente lo que se mide es del vértice a la punta. Recuerden que no tiene extremidades inferiores, solo son yemas. Ok. Sí, claro. Y bueno, en cuanto al segundo trimestre, la descripción localizada de la placenta, las características principales del cordón. Eso ya lo vimos en placenta y todo eso. La doctora igual nos mencionó algunas imágenes. La cuantificación del líquido amniótico importante. Ya en tercera hay que ver presentaciones, posición, la actitud fetal, o sea, todo eso que ya habíamos mencionado anteriormente, que ya tenemos conocimiento de esto, y las características de placenta, ¿de acuerdo? Líquido amniótico y junto con el peso fetal de acuerdo a las semanas de gestación. La siguiente, por favor. Ahora, aquí los hallazgos ecográficos en cuanto a un transvaginal o abdominal. Lo importante de esto es, primero, aquí en el marco que viene en cronicidad, por semanas, vemos en un estudio abdominal la vesícula gestacional,
¿sí? A partir de la cuarta semana, quinta y sexta, ecos embrionarios, el latido a partir de la sexta, y en la octava, órganos corporales formados, ¿sí? No están en toda su extensión, pero se empiezan a ver ya la presencia. Importante de la ecografía transvaginal, que es un importante estudio de certeza, lo menciona en las literaturas, porque a partir de ahí nosotros podemos identificar el saco gestacional junto con el saco vitelino. Entonces, de igual manera encontramos la frecuencia fetal en estas situaciones. Entonces, diagnóstico certeza es la ecografía transvaginal. Sí, es a partir de la quinta semana. La siguiente, Mario, por favor. Bueno, aquí vemos ecografías rápidas, 5 semanas, podemos ver ahí en líneas de las cruces, el embrión, vemos el saco vitelino, el saco gestacional, el engrosamiento del útero, y importante, ¿sale? Por ecografía transvaginal vemos ahí ya las presencias de que hay un saco gestacional con un saco vitelino, que nos da la certeza del 100% de un embarazo. ¿Va? A partir de la séptima semana vemos igual otra ecografía, vemos de igual manera el saco gestacional, vemos el saco vitelino, la proporción embrionaria y lo importante de esto. La siguiente, por favor. Esos son los repasos, bueno, yo creo que lo habíamos mencionado bueno, lo vimos en imagen, y aquí vemos otra, aquí ya podemos percatar miembros el anterior, Mario, por favor. Bueno, en esta pues ya podemos ver la presencia de miembros, recordemos que es a partir de la octava semana, vemos igual saco, gestacional vitelino, y la presencia, ¿sí? En esta situación de la novena semana de gestación. La siguiente. Aquí vemos ya más en una abdominal la translucencia nucal, ¿sí? Vemos ahí la parte entre del bebé, el tapón mucoso, ¿de acuerdo? Que se encuentra cerca de la cabecita del bebé, esa parte es anecoica. Vemos miembros, vemos el saco gestacional, ¿sí? Y ya no podríamos, esto es una ecografía normal, ¿sí? Entonces ya con otros estudios veremos diferencias, ¿de acuerdo? Roberto, recuerda que si estás con una paciente, tú estás consultando o bien tú estás realizando el ultrasonido, está bien que manejes la palabra bebé. Pero si estás entre médicos, feto. La palabra. Ah. Ok. Sí, doctor. Y ya la siguiente, por favor. Y entonces, para signos positivos o certeza de embarazo, hay que tener en cuenta estos puntos. La certeza de la actividad cardíaca fetal, separada y distinta a la madre, recordemos que eso, por final, lo que les mencionaba, valora bien esa situación. La percepción de los movimientos fetales activos por el examinador, que ya habíamos mencionado. El reconocimiento del embrión o feto en cualquier momento del embarazo por la ecografía, ¿de acuerdo? Esos son los signos positivos o certezas de embarazo. Siguiente, por favor. En diagnóstico diferencial, aquí vamos a encontrar 3 puntos: las desviaciones del embarazo normal, enfermedades de órganos pélvicos y la pseudociesis. Siguiente, por favor. Aquí lo importante es que el 25% de estos embarazos cruza con algún tipo de sangrado macroscópico, que se menciona más adelante. 15% de esos embarazos llegan junto con enfermedades del tropoblasto, o fetos con malformaciones, y el 10% llega feliz a término. El embarazo ectópico de ese 15% que ya habíamos mencionado, la frecuencia es más con el 70%, hay que tener una buena anamnesis, la exploración ginecológica. Aquí, en cuanto a la cuantificación de factor beta de la hormona coriónica humana, menciona que los valores oscilan entre 25 y 50. Entonces, la deficiencia, recordemos que la sensibilidad era a partir del 5, ¿sí? Y era nada más sensible al embarazo. A partir de mayor a 10, encontrábamos la certeza por la medición de esta hormona en el factor beta, pero aquí importante es la determinación en esta situación de la hormona coriónica humana, y la ecografía también nos menciona la parte de la implantación de este mismo. Entonces podemos encontrar en cavidad abdominal, entre otras zonas. Ya, Mario, la siguiente. Enfermedad trofoblástica. Aquí hay importante que ver la molaridad diforme, ¿sí? Porque a partir de ella
por cuantificación de hormona crónica humana, los valores oscilan alrededor de 1.000.000 de unidades y es un valor sumamente alto debido a esta enfermedad, recordando que es bien buenos sagrados genitales más o menos abundantes. Roberto, te interrumpo, pero enfermedad trofoblástica la vamos a ver a detalle en la segunda mitad del embarazo. Nada más menciónala y avanzamos. Ajá. Y los signos de hipertensión inducidos por el embarazo. Anormalidades fetales, vemos el sangrado, crecimientos uterinos pueden ser bajos o altos, que también nos van a determinar en esta situación. Los sangrados pueden ser escasos o abundantes, y todo esto va a ser con una relación a la historia clínica que nosotros vamos a tener. Siguiente, Mario, por favor. Bueno, la anormalidad fetal cromosómica igual son anomalías, principalmente hay que hacer biopsias de las vías escolares por su carga genética, la amniocentesis, cuantificación del pedo amniótico y cultivo de células fetales, ¿sí? Para determinar que no haya una anomalía cromosómica. Todo eso ya corresponde a atención prenatal, Roberto. Sí, bueno, nada más lo estoy mencionando. Pásatelas, por favor. ¿Sí? Sí. Enfermedades de órganos pélvicos, encontramos vejiga, riñón, miomas uterinos, quistes y tumores en tuba uterina. Aquí nada más para valorar, pues serían todas esas cosas que luego se va a ver. Y en pseudociesis, el diagnóstico, bueno, de estas situaciones, el embarazo psicológico que muchas pacientes crean. ¿Esto por qué? Por el deseo de ser madres, porque ya se casaron y tienen el deseo de ser hijos, o también tienen el miedo, el embarazo fantasma, todo esto es de la pseudociesis. El estudio igual es crear una fantasía de tener ya el bebé y creando signos y síntomas presenciales a esto. La siguiente, Mario, por favor. Existen 3 teorías: la somatofísica, donde crea la paciente estos signos y síntomas, psicofisiológica, son de excepciones por las cargas hormonales, ¿sí? En cuanto a esta situación, y la clásica de crear, tener el bebé ya por algún miedo, algún riesgo de que ella ya lo quiere, lo desea, pero pues no sucede. La siguiente. Y las causas, las que mencionaba, hay muchas pacientes que tienen miedo al embarazo y crean estos signos y síntomas, las relaciones que habíamos mencionado desde un principio, signos de presunción y probabilidad. Mujeres con deseo de ser madres, amenorrea de origen menopáusico, igual puede suceder. Y lo importante que recordar es que esterilidad e infertilidad no es lo mismo, ¿sí? Y pues ya sería todo. Gracias. ¿Dudas con respecto al tema? A ver, contesto la pregunta en cuanto a si es riesgoso el ultrasonido transvaginal. No, simplemente tienes que tomar en consideración requisitos, como es el hecho de que tu paciente no tenga algún proceso de una enfermedad de transmisión sexual. En el caso de una vaginosis, tendrías que tomar consideraciones. Ok, de hecho recuerden que el transductor está protegido para no contaminarse y se puede quitar el protector o desechar. De hecho, tiene que ser así, tendrían que quitar cada vez que realizan un ultrasonido, pero pues las condiciones a nivel institucional a veces no dan para eso. Entonces, no hay más que esa contraindicación como tal que te estoy mencionando, o bien que haya una ruptura prematura de membranas, que normalmente un ultrasonido transvaginal no lo vas a utilizar más allá de las 6 semanas. A partir de las 7 semanas, automáticamente tienes la misma información por vía abdominal que por vía transvaginal. Entonces, es más cómodo para la paciente por vía abdominal. ¿Qué hace la diferencia entre un transvaginal y un abdominal en las primeras etapas del embarazo? Bueno, que tienes más cercanía, puedes visualizar mejor las estructuras anatómicas, pero necesita, y la otra ventaja que tiene transvaginal en este periodo es que no necesitas tomar líquidos. En etapas iniciales, hasta lo que vienen siendo las 12 semanas de gestación, te van a pedir que, en el caso del abdominal, que consuma líquido tu paciente para que sea la fuente que permite la visualización. Entonces, necesita tener la vejiga totalmente repleta para poder hacer la valoración. Y entonces ya puedes visualizarla. Después de las 12 semanas, la paciente llega felizmente a que le hagas ultrasonido y no tiene que tomar líquidos, lo cual de pronto para quien ha tenido que sufrir ese inconveniente resulta bastante incómodo tener la vejiga llena y que haya pacientes
que te anteceden y que tengas que esperar y tú dices, es que un minuto más no le cabe una gota más a mi vejiga, pero tienes que esperar, si no, no te pueden hacer ultrasonido. Entonces, por ahí ya estaría la única pregunta que apareció. Doctora, tengo una duda. Sí, Mario. Perdón, es que no puedo escribir porque estaba ahí No, pasando. no te preocupes, está bien. De hecho, ya pueden hablar. Excelente, gracias, doctora. Mi compañero Alonso mencionó acerca, por ejemplo, de la ecografía que nos mostró, manejó un concepto de translucencia nucal. ¿En qué momento es patológico y en qué momento es normal ver esto? A partir de 3 milímetros. Mides, de hecho, él iba a decir que si con su cursor podía medirlo, pero no te preocupes, tenemos que verlo eso en atención prenatal. Tienen que manejar los laboratorios especiales y dentro de eso, laboratorios y métodos de gabinete. Me voy adelantando un poco al otro tema que sigue, que va a ser el triple marcador, que cuando tienes pacientes de riesgo para desarrollar un síndrome de Down, lo que haces es solicitarles fracción beta. Vas a tomar también lo que viene siendo el ultrasonido, alfa-fetoproteína y hormona gonadotrofina coriónica, por eso es el triple marcador. Con estos 3 elementos, independientemente de las titulaciones que te dé el laboratorio, lo que hace quien está realizando el triple marcador es un ajuste matemático y te va a decir como respuesta. Tiene una en 10,000 probabilidades de que le toque un síndrome de Down. Ok, entonces quiere decir que podría estar dentro de un rango normal. Si te dice que tiene 1 en 1000, ahora sí, haces la correlación y vas a tener que revisar el ultrasonido a detalle para que puedas verificar que sí hay factores de riesgo y si la transluminiscencia no está mal, habría que buscar otras causales para los laboratorios. Entonces, ese es un punto. O bien, a la inversa, el triple marcador es un costo más elevado que un ultrasonido. Entonces, tu médico de primer contacto o bien tu médico que estás en un segundo nivel, a lo mejor en este momento tienes un ultrasonido y a la hora de revisar a tu paciente de manera rutinaria, te das cuenta que no mide 3 milímetros, sino mide más de 3 milímetros la transluminiscencia. Entonces, ya te está obligando a que saques los laboratorios. ¿Sí? Y cuando tienes sospecha, decíamos no, porque ahí te vas de antemano con los 2 elementos, laboratorio y gabinete, para descartar la presencia de un síndrome de Down o algún otro síndrome que te condicione. Pero normalmente transluminiscencia nucal es indicativo de primera instancia en un síndrome de Down. Cuando hay un proceso inflamatorio llega a alcanzar los 3 milímetros, pero la estás monitorizando. Los demás laboratorios salieron normal, entonces hay un proceso inflamatorio y hay que esperar a que madure y seguramente va a ir mejorando. ¿De acuerdo? ¿Contestada tu pregunta? ¿Alguien más? Sí, doctora. Bueno, pues entonces abremos con el siguiente tema si no hay más preguntas. El siguiente tema lo abren, por favor. A diferencia de lo que hizo Roberto, creo que les llegó muy clara la información que no había recibido tema. ¿A quién le toca exponer? Sí, a nosotros. Una disculpa si nos atrasamos, pero ya después se lo envié por correo, pero ya no pude mandarlo mensaje de que lo había enviado tarde. Chicos, creo que el sílabus fue muy claro. El sílabus no se los puse hoy, se los puse ayer, se los puse días antes de que iniciáramos el curso para que ustedes tomaran la decisión si se quedaban en el curso o se iban. Las reglas fueron muy claras. Los temas tienen que estar 24 horas mínimo antes. O sea, si me lo mandan a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, ni crean que se los voy a publicar. ¿De acuerdo? Adelante. Doctora, perdón, solo quería decir algo que me dijo una de mis compañeras que toma clases, Rodríguez Andrade. Dice que no puede estar en clase porque acaba de fallecer una persona en su casa, entonces, pues por eso no pude estar. Dile que no tengo ningún inconveniente, nada más que me mande una foto que pueda comprobar esos elementos a correo. Sí, sí. Y sí, sin doctora. problemas, ¿de acuerdo? Y sí. seguramente también Sí, tal vez mañana no pueda estar. Sí, sin problemas. Estamos en una situación de contingencia y eso es entendible. Escuchamos y los vemos, chicos.
¿Ven la pantalla? Una pregunta. No. Sí, ya se ve. Bueno, si tienes ecografía. Ah, bueno, no sé. Yo tengo sí, ecografía ahorita, presente. sí, ahorita lo regreso, pero quería ver si sí veían la presentación. Parece que sí. Si es esa la imagen, sí. A ver, voy a presentarla. ¿Ven la Ya la presentación? tengo. Ok. Bueno, ahora sí. Buenos días, pues mi compañera Fernanda y su servidor Alexis vamos a presentar lo que es atención prenatal. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es la atención prenatal. Y a la atención prenatal se le conoce como, conocemos a la atención prenatal como el conjunto de acciones que involucra a la consulta médica con el objetivo que tiene como objetivo la vigilancia de la evolución del embarazo. Y con esto también conlleva el detectar oportunamente los riesgos y prevenir complicaciones. Así, del mismo modo, se ayuda a la paciente para prepararla para el parto, la maternidad y la crianza. ¿Sí me escuchan bien? Perdón. Sí, pero no sé tus compañeros, pero los colores no permiten que puedas visualizar bien el contenido del texto, no sé para los demás. Sí, también me cuesta leer un poquito, pero sí se ve. También. Ok. Bueno. El propósito Bueno, ¿le puedes cambiar la siguiente, por favor? ¿Ya se cambió? Ya. Los objetivos son disminuir la mortalidad de la mujer a causa de la gestación, ya sea una causa directa o indirecta, disminuir la morbilidad y la mortalidad perinatales, incluyendo el bajo peso al nacer y las secuelas de hipoxia uterina. Y la premisa fundamental de la atención prenatal es la captación precoz antes de la semana 10 de embarazo gestacional. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, el triage, gracias. Este fue implementado con el objetivo de garantizar una clasificación de atención para las mujeres que están en labor. Estas, son las mujeres que van a solicitar atención en los servicios en hospital y que se puede lograr una derivación oportuna del área a donde se le va a dar un manejo. En este entra el código MATER. Este código es un llamado de emergencia obstétrico y en este entra un equipo llamado equipo de respuesta inmediata obstétrico, que es el ERIO, que ayuda para la atención segura y oportuna por un personal calificado. La siguiente, por favor. Los propósitos del triage son identificar rápidamente a las usuarias, riesgo vital, asegurar la priorización de la fundación del nivel de clasificación acorde con la urgencia de la clasificación clínica de la usuaria, asegurar la reevaluación periódica de las usuarias que no presentan condiciones de riesgo vital, determinar el área para cada paciente que se presenta al servicio de urgencias y disminuir la saturación del servicio, mejorando el flujo de las pacientes. La que sigue, por favor. Los elementos, no se ve completa, pero los elementos para la evaluación de las pacientes son la observación a la paciente, el interrogatorio y los signos vitales. Esta clasificación se va a dar por la condición clínica de la paciente y de acuerdo a la valoración se dejan. Hay dos clasificaciones en donde se manejan dos distintivos, el rojo y el verde, y otra en donde se manejan el rojo, amarillo y verde.
ya sea emergencia y no emergencia, y el rojo, amarillo y verde son emergencia, urgencia o sin urgencia. En el caso de la clasificación de rojo y verde, la emergencia, la paciente debe tener un tratamiento inmediato por medio del código MATE, y sin urgencia, la paciente puede ser tratada durante los primeros 30 a 60 minutos. Pero ahí tenemos que tomar en cuenta que tenemos que seguir vigilando a la paciente para revisar si no hay algún tipo de riesgo. La que sigue. Bueno, esta es la clasificación de rojo, amarillo y verde que les decía, que es una emergencia, urgencia y urgencia menor. En la emergencia, la paciente, como les decía, requiere un tratamiento inmediato, que es por el código MATER. La urgencia, la paciente debe ser tratada dentro de los primeros 0 a 15 minutos, teniendo en cuenta del mismo modo que tenemos que seguir vigilando constantemente para evitar algún otro tipo de riesgo o complicación. Y la urgencia menor, la paciente debe ser atendida dentro de los primeros 15 a 30 minutos. La que sigue, por favor. Bueno, el código verde es una urgencia no calificada. En el caso de la observación, vamos a darnos cuenta que la paciente está consciente, sin datos de hemorragia ni alguna crisis convulsiva, sin alteraciones a la ventilación, sin cianosis, y no existen datos de alarma obstétrica grave. En el caso del interrogatorio, pues ahí le preguntamos a la paciente sobre si antes tuvo algún tipo de convulsión o hemorragia que pudo haber presentado, o si el producto está en edad término, bueno, la edad de la semana gestacional en la que se encuentra, si ha tenido actividad uterina durante un tiempo, si ha tenido expulsión de moco, y pues todas esas, en el caso del código verde, van a salir negativos. Bueno, nos la va a referir como negadas. Los signos vitales los vamos a encontrar dentro de la normalidad. No va a haber hipotensión, hipertensión, no fiebre, no taquicardia y no bradicardia. ¿La que sigue? En el caso del código amarillo, es una urgencia calificada. Como les decía, se tiene que atender dentro de los primeros 15 minutos. En la observación, la paciente va a estar consciente, no va a tener datos de hemorragia, no crisis convulsivas, no alteraciones en la ventilación, pero puede existir palidez y ansiedad por la condición clínica. En el interrogatorio puede manifestar datos relacionados con la actividad uterina regular, expulsión de líquido transvaginal, puede referir hipomovilidad fetal, responde positivamente a uno o varios de los datos de alarma, que en este caso serían el sangrado transvaginal, cefalea o fiebre. En los signos vitales puede haber cambios leves en estas cifras, ya sea la TA entre 159 a 90, en la frecuencia cardíaca, la mínima para clasificarlo como amarillo y ya estaría en una bradicardia, serían entre 50 y 60, y una taquicardia entre 80 y 100. El índice de choque lo vamos a sacar dividiendo la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial, y si nos sale 0.7 a 0.8, entonces igual entraría dentro del código amarillo. Y una temperatura entre 37.5 a 38.9. El código rojo,
que ya entra como una emergencia. En la observación, la paciente se encuentra somnolienta, estuporosa, con pérdida de la conciencia, con datos visibles de hemorragia, con crisis convulsivas en el momento de llegada, respiración alterada o con cianosis. Al interrogatorio puede haber algún antecedente de crisis convulsivas o pérdida de la visión, sangrado transvaginal anterior, abundante, cefalea pulsátil, dolor en epigastrio, acúfenos y fosfenos. Acúfenos, perdón. Signos vitales, ahí van a haber cambios graves en las células. La TEA ya va a estar pues muy por lo normal, que entraría entre más de 60 sobre 110, o hipotensión, que sería entre 90 y 50 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca la encontraríamos si hay, bradicardia sería menos de 45 latidos por minuto o mayor a 105 latidos por minuto. El índice de choque lo encontraríamos mayor a 0.8, que es, como les había dicho, que se dividía la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial. La temperatura sería encontraríamos mayor a 39 o menor a 35 en caso de haber hipotermia. Y la frecuencia respiratoria menor a 16 o mayor a 20 respiraciones por minuto. Aquí está el interrogatorio sobre lo que debemos de preguntar como tal, que es sobre el sangrado vaginal, crisis convulsiva, cefalea, acúfenos o fosfenos, síndrome febril, que haya tenido fiebre, salida de líquido amniótico y motilidad fetal. En este caso, ahí podemos ver la diferencia entre lo que sería un código rojo entre un código amarillo o verde. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, y el código MATER es la activación de un mecanismo de alerta o llamado equipo de respuesta inmediata obstétrica para atender una emergencia, que en el caso es lo que les decía, que era el código rojo. Este de respuesta inmediata va dirigido a la detección, control y tratamiento inmediato e integral de las emergencias obstétricas, enfermedades preexistentes, interocurrentes o concomitantes durante el embarazo, trabajo de parto o parto y o puerperio, y que requieren atención inmediata. La que sigue, por favor. En este le puse los integrantes del equipo, pero como tal no quise. A ver, chicos, ¿me pueden recordar cuál es su tema? Era atención prenatal, pero también venía triage. Ajá. Pero triage es simplemente que tú me ubiques. Tú estás en sala de urgencias. Un triage no se practica en una consulta relativamente normal. Si nos ingresas a urgencias, sí, me van a hacer un triage. Sí, hasta que está en atención intrahospitalaria, me parece. Es correcto. Entonces, lo único que ustedes me tienen que hablar es de las características. Ya qué pasa adentro, ya no me interesa en este momento. Código rojo, código MATER, código oro, que son sinónimos, los vamos a hablar cuando estemos hablando de puerperio patológico. Y me van a decir... Bueno, de hecho está ya la última diapositiva. Sí, esa se la omite. Eso lo vamos a ver porque ya estarían robándole el tema a sus compañeros de código rojo. O sea, estábamos hablando de sangrados en la segunda mitad del embarazo y en el puerperio. Porque puerperio va a ser el punto que debe
que sigue a un aborto, a un embarazo ectópico, a un embarazo molar. O sea, es cómo se resolvió y una vez que se termina el embarazo, lo que sigue se llama puerperio independientemente de cómo se haya resuelto o en qué momento haya concluido el embarazo. Ok, entonces triage quedaría hasta ahí y creo que ustedes y otro de sus grupos tienen exactamente varias diapositivas iguales. Sí. Ok. ¿Qué más tienen? ¿Ya van con historia clínica? Sí, doctora. Ok, Sí. historia clínica ya no la vamos a ver. Damos en este momento por terminado sus preguntas en relación a lo que acaban de ver. ¿No tienen preguntas? Ok, si no tienen preguntas, entonces puedes avanzar con 2 diapositivas más de tu historia clínica, no, tal vez te da tiempo para una, nada más hacer el preámbulo. Les recuerdo que no quiero que me lean las diapositivas, quiero que me aporten algo más. Las diapositivas ya las tienen. Por ejemplo, el triage, todos los elementos a explorar no tienen mucho que aprenderse, porque cuando ustedes llegan al área de urgencias, el primer contacto que tienen es un médico en urgencias, un médico que esté capacitado para hacer la revisión, que igual puede ser un médico general. En algunos casos es una enfermera la que hace el triage, o para nuestra mala suerte pueden ser ustedes en sus primeros días. Y si no se llevan la tarea de tener una idea clara, pues estamos mal desde la entrada. Tiene que haber alguien capacitado a la entrada, y no porque esté diciendo que ustedes no están capacitados, sino porque a veces desconocen las cosas que les rodean. Ok, no me sé los síntomas, ni los signos. Voltea. Hay un cuadro grande que dice todos los elementos. Por si no te acuerdas, tienes el acordeón ahí. Entonces, la próxima vez que les toque ir a un hospital y que estén en la sala de urgencias, revisen. Vean todo lo que hay a su alrededor. Ya les he dicho que un médico tiene que tener la capacidad de escaneo. O sea, estoy en un lugar y tengo que saber dónde están las puertas de salida, cuántas puertas hay, cuántas ventanas hay, qué hay que pueda interesarme tanto de riesgo como favorable en la zona donde estoy. O sea, así, igual con su paciente, ¿ok? Estoy en una sala de urgencias, hay algún acordeón, ya aprendieron la tabla obstétrica, ya en este momento saben que hay un diagrama que me marca el tiempo que tengo que tardarme en un código rojo. Mi tiempo de respuesta no tiene que ser mayor a 20 minutos, yo tengo que haber resuelto y controlado el problema. Entonces, ahí me está marcando los tiempos, justamente. Entonces, eso les permite ya tener una idea de qué es lo que tienen que hacer. Ok, tu primera diapositiva de la historia clínica y es la última y ya nos vamos. Bueno, pues la introducción sería nada más que todos ya conocemos lo que es una historia clínica, que son datos que vamos a utilizar, deben ser lo más claros posible porque se van a seguir utilizando más adelante en las consultas prenatales. Nos va a ayudar a llevar un control sobre la evolución del embarazo y se sugiere que cada uno tenga un formato ya establecido, porque va variando con instituciones, pues. Y pues ahorita la anamnesis sería lo primero, que es un interrogatorio que se hace directamente con la paciente. Y en la ficha de identificación, como todos ya sabemos, deben de llevar los datos más importantes, que sería nombre, apellido, dirección, teléfono, edad. Y pues todo esto va a ser para, por ejemplo, el teléfono, pues si cualquier emergencia o si más adelante con la exploración física y los laboratorios encontramos algún dato de relevancia para comunicarse. Y también es importante llevar el nombre y el apellido de quien realiza la historia clínica en ese momento. Bueno, lo primero que se va a preguntar después de la ficha de identificación van a ser los antecedentes familiares. Y bueno, en esta historia clínica ginecológica es importante preguntar también por antecedentes del marido, porque no solo es sobre patologías de la madre, porque también el del producto puede verse implicado en cuestiones genéticas del esposo, ¿no? También, ¿va a hablar, doctora? Sí, te voy a interrumpir. El punto para considerar, más que hablar del marido, es del padre del producto. Y así no nos metemos en problemas. Sí. ¿De acuerdo? Ok. El padre del producto. Ahí me falta corregir eso, entonces. No, está bien. Solo que hay que hacer el apuntalamiento porque efectivamente la historia dice o bien de la pareja,
para no emplear el término de marido, porque muchas veces nos encontramos con que hay más de una relación y entonces la pareja, y uno tiene que ser muy puntual en saber, no es lo mismo que tú tengas un RH positivo y tu esposa tenga un RH positivo o tu pareja tenga un RH positivo, ahí no tengo problemas. Pero si yo soy una RH negativo, mi pareja es un RH negativo, ¿cómo es que de pronto yo tengo por ahí ya problemas de inmunización materno-fetal? ¿Me explico? Sí, doctora. Sí, de hecho ese tema, bueno, lo voy a decir más adelante porque mi hermano y yo somos ese caso. Soy positivo y mi mamá es RH negativo, así que ahorita lo hablo más adelante. Bueno, ahí hay la posibilidad también de lo que son los salotipos y lo que vienen siendo tomar en consideración esos elementos, pero sí es importante aclararlo. O sea, siempre se habla de la pareja para evitarnos problemas, porque después resulta. Les aclaro un punto. A nosotros como médicos no nos importa qué esté pasando con la vida personal de las personas. Nos interesa la información médica. Y tampoco voy a ir y decirle, oiga, señor, fíjese que no, tampoco. O sea, el plan es una información confidencial, les recuerdo a ustedes. Entonces, por lo tanto, como tal, la debo de guardar. No importa que sea mi vecina y que ya me sé la vida de mi vecina en este momento. No aplica. Eres un médico y te quedas callado. Punto. Ya, si las cosas se ponen graves, igual los pueden chantajear y decirles, por favor, ¿puede guardar silencio con respecto a esto? Se lo estoy comentando. Señora, mientras las condiciones de la evolución de su embarazo no se compliquen, usted tiene la decisión de comentárselo a su pareja o no. Si las cosas se llegan a complicar, usted tendrá que comunicarle a su pareja, o sea, le dirán simplemente, usted no puede donarle sangre. ¿Me explico? Y de esa manera, pues, ya ella tomará la decisión si lo comparte o se queda con el secreto. Cualquiera de las dos cosas. Ok, avanza y ya es la última diapositiva que se tener. Ok, bueno, también pues parientes de primer grado como son padres y hermanos. Y los antecedentes médicos, estos iban a ser principalmente pues de la mujer embarazada y van a ser los más comunes serían epilepsia, diabetes, etcétera. Y aquí pues un cuadro de todos los ejemplos: hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, enfermedad renal, diabetes, etcétera. Esto es lo más común, lo que ya conocemos todos nosotros. Y ahí la dejamos. Mañana continúan, por favor, con los demás elementos. Y para mañana espero que sí haya muchas preguntas en el chat. Ok, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, Mario. Una duda rapidísimo. Es en cuanto a lo de lo que es el cronograma. Sí. Según la lista, bueno, se la comporto rapidísimo. Tal vez mi pregunta es un poco obvia, pero no la entendí un poco. Entonces, mire, no sé si ya le estoy compartiendo. Está por presentarse. Listo. ¿Puede ver el Excel? Sí. Ok. Yo aparezco en el 13.1.2. Quiero entender que este me corresponde. Y de aquí... No te preocupes, Mario. Hoy en la tarde, a más tardar, se los voy a dar desglosado porque ustedes se complican la vida, no pudieron ubicar bien los temas. Yo se los voy a dar. Ya después de las 4 de la tarde lo van a tener en Excel, el archivo va a aparecer en plataforma para que ustedes puedan revisar sus temas. Hoy, después de las 4 de la tarde lo tienen, lo prometo. Si puedo antes, bien. Terminando la clase con ustedes tenemos que hacer una especie de informe y me tardo, y no sé qué tanto me tarde, pero después de las 4 de la tarde, el día de hoy a más tardar, tienen ustedes ya los elementos. Gracias, doctora. Al contrario, ustedes, que tengan buena tarde. Gracias, doctora. Adiós. Gracias. Hasta Doctora, luego. Y Alice. unas preguntas súper rápidas. Perdón, lo del cuadro sinóptico de la tarea, ¿es sobre el diagnóstico de embarazo o solamente sobre los signos clínicos a nivel pélvico? Es el diagnóstico de embarazo. Es el diagnóstico de embarazo, Alicia. Esos sí son de los signos clínicos. Ajá, solo de los signos. Sí, y en cuanto al otro, lo único que necesitas saber es, si llego a consulta, y volvemos a lo mismo, en un primer trimestre, en un segundo, en un tercer trimestre, ¿cómo me haces mi diagnóstico? Es decir, a término, ¿cómo quieres que te haga el diagnóstico? Igual nunca en la vida me había presentado y ahora pienso que es una colitis irritativa la que me está trayendo la consulta. Y cuando tú revisas, pues dices, no,
¿de acuerdo? Entonces, en fundamento a lo que ya aprendieron, ahí es donde van a poder decir cuáles son los datos que tengo y tomen en cuenta los datos de certeza, los datos de probabilidad y los de presunción. Sí, doctora, gracias. Hasta luego, Alicia.